nombre es Sonia Pavelo. Leeré para ustedes la primera parte de la novela El lugar de la escritora Annie Ernaux. Hice los exámenes prácticos de aptitud pedagógica en un instituto de Lyon, un instituto nuevo con plantas en la parte reservada a la administración y al cuerpo docente, y una biblioteca con el suelo enmoquetado de color arena. Allí esperé a que vinieran a buscarme para dar mi clase, objeto de examen. Ante el inspector y dos asesores, profesores de letras muy reputados. Una mujer corregía exámenes resueltamente, sin dudar. Me bastaba con salir airosa la siguiente hora para poder hacer lo mismo que ella durante toda mi vida. Ante una clase de bachillerato de ciencias expliqué 25 líneas, había que numerarlas, de Papá Goriot de Balzac. Me temo que no ha sabido despertar el interés de sus alumnos, me reprochó el inspector más tarde. Estaba sentado entre los dos asesores, un hombre y una mujer miope con zapatos color rosa. Yo enfrente. Durante un cuarto de hora alternó críticas, elogios, consejos, y yo apenas escuchaba, preguntándome si todo eso significaba que estaba aprobada. De pronto, los tres se pusieron de pie a la vez, como en un mismo impulso, con el semblante grave. Yo me levanté también de forma precipitada. El inspector me tendió la mano. Después, mirándome fijamente a la cara, dijo: «Señora, la felicito». Los otros repitieron: «La felicito». Y me estrecharon la mano, la mujer con una sonrisa. No dejé de pensar en aquella ceremonia hasta la parada del autobús, con rabia y con una especie de vergüenza. Esa misma noche escribí a mis padres que ya era profesora titular. Mi madre me respondió que se alegraba mucho por mí. Mi padre murió exactamente 2 meses después. Tenía 67 años y regenteaba con mi madre un café colmado en un barrio tranquilo, no lejos de la estación, en el departamento de Saint-Martin. A menudo, durante unos segundos, ya no sé si la escena del instituto de Lyon tuvo lugar antes o después, si el mes de abril ventoso en que me veo esperando el autobús en la Cruz Roja debe preceder o seguir al asfixiante mes de junio de su muerte. Fue un domingo, a primera hora de la tarde. Mi madre apareció en lo alto, en la escalera. Se enjugaba los ojos con la servilleta que seguramente se había llevado consigo al subir a la habitación después de comer. Dijo con voz neutra: «Se acabó». No me acuerdo de los minutos posteriores, únicamente vuelvo a ver los ojos de mi padre fijos en algo detrás de mí, lejos, y sus labios encogidos por encima de las encías. A mi madre se le ocurrió que podíamos vestirlo con el traje que había estrenado para mi boda 3 años antes. Toda la escena se desarrollaba serenamente, sin gritos ni sollozos. Mi madre se dirigía a mi padre como si aún estuviera vivo o lo habitara una extraña forma de vida, parecida a la de los recién nacidos. Después de afeitarlo, mi tío incorporó el cuerpo, lo sostuvo levantado para quitarle la camisa que había llevado esos últimos días y cambiársela por una limpia. La cabeza le caía hacia adelante sobre el pecho desnudo. Por primera vez en mi vida vi el sexo de mi padre. Mi madre lo disimuló rápidamente con los faldones de la camisa limpia y, como riéndose un poco, musitó: «Esconde tus miserias, pobrecito mío». Acabado el aseo, juntaron las manos de mi padre alrededor de un pequeño rosario. Yo cerré las persianas y fui a levantar a mi hijo de su siesta en la habitación de al lado. El abuelo está dormidito.
Avisada por mi tío, vino la familia que vivía en algún pueblo. Subían con mi madre y conmigo y se quedaban silenciosos ante la cama durante un instante. Luego susurraban unas palabras sobre la enfermedad y el duro final de mi padre. Cuando bajaban, les ofrecíamos algo de beber en el café. En unas horas, el rostro de mi padre se hizo irreconocible. A última hora de la tarde me quedé sola en la habitación. La nariz se veía desproporcionada en aquella cara hundida. El rostro de hombre que tenía unas horas después de morir, con sus grandes ojos abiertos y fijos, ya había desaparecido. Ya no era mi padre. Tampoco ese rostro volveré a verlo. Empezamos a organizar el entierro, el tipo de pompas fúnebres, la misa, las esquelas. Me daba la impresión de que aquellos preparativos no tenían nada que ver con mi padre, una ceremonia de la que, por alguna razón, él estaría ausente. Mi madre se encontraba en un estado de gran excitación y me confió que la noche anterior mi padre la había buscado a tientas. Cuando él ya ni siquiera hablaba, añadió, ¿sabes? De joven era un chico muy guapo. Mi madre solo cerró la tienda para el entierro. Si no, hubiera perdido clientes y no podía permitírselo. Entre la muerte de mi padre el domingo y el entierro el miércoles, cada parroquiano, tan pronto como se sentaba, comentaba el suceso lacónicamente en voz baja. Parece mentira, tan rápido. O con falsa jovialidad. Me dejó trastornado. Sentí algo, no sé. Esa minuciosa evocación de un instante en el transcurrir de la vida servía para poner de manifiesto lo inexplicable de la muerte de mi padre. Por cortesía querían ver al patrón. Sin embargo, mi madre no accedió a todas las peticiones. Ella distinguía entre los buenos, movidos por un afecto sincero, y los malos, empujados por la curiosidad. Tuvieron permiso para decir adiós a mi padre, menos la esposa de un empresario vecino nuestro, porque mi padre nunca la había soportado cuando estaba vivo, a ella y su boquita de piñón. Los de pompas fúnebres vinieron el lunes. En la almohada seguía hundida la parte donde él había apoyado la cabeza desde el domingo. Mientras el cuerpo estuvo allí, no habíamos arreglado la habitación. La ropa de mi padre todavía estaba encima de la silla. Del bolsillo de su mono de trabajo saqué un fajo de billetes, la recaudación del miércoles anterior. Tiré los medicamentos y llevé la ropa a lavar. La víspera del entierro, hicimos ternera guisada para la comida que seguía la ceremonia. Hubiera sido una falta de delicadeza para los comensales que te hace el honor de asistir al funeral, dejarla volver a casa con el estómago vacío. Mi marido llegó por la tarde bronceado, incómodo por un luto que no sentía como suyo. Se le veía más fuera de lugar que nunca. Dormimos en la única cama de matrimonio, aquella en la que había muerto mi padre. En la oración fúnebre, el cura habló de una vida de honestidad, de trabajo, de un hombre que nunca hizo daño a nadie. En el cementerio, cuando bajaron el féretro, mi madre estalló en sollozos, como el día de mi boda durante la misa. La comida posterior al entierro tuvo lugar en el café. Al principio, todo el mundo estaba muy callado. Luego la gente empezó a hablar. Mi hijo, que acababa de despertarse de una buena siesta, se acercaba a unos y otros ofreciéndoles una flor, piedrecitas, todo lo que encontraba por el jardín. El hermano de mi padre, sentado bastante lejos de mí, se inclinó para poder verme y me soltó. ¿Te acuerdas de cuando tu padre te llevaba en bicicleta a la escuela? Tenía la misma voz que mi padre. Hacia las 5, los invitados se fueron. Ordenamos las mesas sin hablar. Mi marido tomó el tren de vuelta esa misma noche.
Yo me quedé unos días con mi madre para las gestiones y formalidades habituales después de un deceso. Un periodo en blanco, sin pensar. Varias veces mientras caminaba por la calle, me decía a mí misma, ya eres una persona mayor, como cuando mi madre tiempo atrás me comentó, ya eres una mujer al venirme la regla. Sacamos toda la ropa de mi padre para repartirla entre la gente que pudiera necesitarla. En su chaqueta de diario colgada en la bodega, encontré su cartera. Dentro había algo de dinero, el carnet de conducir y una foto metida dentro de un recorte de periódico. La foto antigua, de esas de bordes dentados, mostraba a un grupo de obreros alineados en 3 filas mirando al objetivo, todos con gorra. La típica foto de los libros de historia para ilustrar una huelga o el Frente Popular. Reconocí a mi padre en la última fila, el semblante serio, preocupado. El recorte de periódico eran los resultados, por orden de mérito, de las pruebas de acceso a los bachilleres a la Escuela Oficial del Magisterio. El segundo nombre era el mío. Poco a poco mi madre se tranquilizó. Servía a los clientes como antes, sola. Se la veía abatida. En el tren de vuelta, el domingo, yo intentaba entretener a mi hijo para que estuviera tranquilo. A los pasajeros de primera no les gustaba el ruido ni los niños que no paran quietos. De pronto pensé con estupor, ahora sí que soy una auténtica burguesa y es demasiado tarde. Después, en el transcurso del verano, mientras esperaba mi primer empleo, pensé, tendré que contar todo. Quería hablar, escribir sobre mi padre, sobre mi vida y esa distancia que surgió entre él y yo durante mi adolescencia. Una distancia de clase, pero especial, que no tenía nombre, como el amor dividido. Así que empecé una novela en la que él era el protagonista. Sensación de asco a mitad de la narración. Poco después me doy cuenta de que la novela es imposible. Para contar una vida sometida por la necesidad, no tengo derecho a tomar de entrada partido por el arte, ni al intentar hacer algo apasionante, conmovedor. Reuniré las palabras, los gestos, los gustos de mi padre, los hechos importantes en su vida, todas las señales objetivas de una existencia que yo también compartí. Nada de poesía del recuerdo, nada de alegre regocijo. Escribir de una forma llana es lo que me resulta natural. Es como les escribiría en otros tiempos a mis padres para contarles las noticias más importantes. Father, Son, loved as one in this autumn, spine against spine, yours against mine, till the warmth comes through. Remember the breakwaters down by the waves. First found my courage, knowing Daddy could say I could hold back the tide. With my dad by my side. Dogs, plows and bows, we move through each pose, struggling in our separate ways. Can you recall how you took me to school? We couldn't talk much at all. Let's speak
so many years. Now these tears, guess I'm still your child. Out on the moors, we take a pause, see how far we have come. You're moving quite slow, how far can we go? Father and son. Educar para transformar.